¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en los vivos de Emergentes. Estamos esperando que se sumen las compañeras Dina Sánchez, Natalia Saracho y Rosalía Pellegrini. Así que mientras eh, vamos armando la sala, les pido que esperen unos minutitos. Acá, ¿cómo hago? Ahí está. Hola, Hola Dina, ¿cómo estás? ¿cómo va? Acá estamos armando la sala. Estamos esperando a Nati para arrancar. Entonces repito que estamos empezando los vivos de Emergentes Medio. Hoy el título de la actividad es Economía Popular, una salida feminista a la crisis. Vamos a tener a Dina Sánchez, que es secretaria de la UTEP, militante de Frente Darío Santillán también, referenta feminista para muchas de nosotras. Y vamos a tener a la compañera Natalia Saracho, que es diputada nacional del Frente de Todes, y es también militante del MTE. Y vamos a tener a Rosalía Pellegrini, que es secretaria de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, que también se está por sumar. Vamos a ver si logramos que se unan todas las invitadas. Ahí estamos esperando a Nati, que no sé qué pasa, que no se está pudiendo unir. Bueno, esperamos un ratito más, si no arrancamos. A ver ahí, ¿quién se pudo sumar? Ahí estamos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Se escucha? Ahí se escucha ¿Cómo bárbaro. andás, Rosalía? ¿Cómo está Dina, Lu? Todo bien. Tratando también de entender cómo entrar. Siempre me pasa lo mismo, pero bueno, acá estamos. Sí, aparte parece que no está actualizado en mi teléfono, así que no sé si vamos a poder hacer la conversación de a tres, así que nos vamos a ir turnando. Sí, Hacemos lo que haya que hacer. sí, ahí me dejó invitar a Nati. Bueno, le digo a las compañeras, a Nati, que si me manda una solicitud, como hizo la Secretaría de Género, es más fácil porque se puede aceptar y directamente se une. Bueno, compañeras, la idea de la actividad de hoy es un poco, como decía, ya repetí el título varias veces, pero digo, el título de la actividad es Economía Popular, una agenda feminista para pensar, para salir, para pensar cómo salir de la crisis. Y pensamos en que hay, ¿no? Partimos, ¿no? de la idea de que hay una mirada particular desde el feminismo para pensar lo que estamos atravesando.
que cada una desde los lugares, desde los distintos lugares donde milita, donde teje, donde construye organización, tiene una mirada para aportar, no solamente de diagnóstico, sino también de las cosas concretas que se hacen en el día a día, y que muchas veces quedan o bien de alguna manera subestimadas o incluso criminalizadas en el último tiempo, ¿no? Cómo se está también de alguna manera atacando la militancia popular, la construcción que hacen los movimientos sociales, los movimientos feministas, y por eso nos parece muy importante escucharlas, así que un agradecimiento a Emergentes por haberme convocado para coordinar esta actividad. Y bueno, quería empezar un poco por la discusión digo, estamos en un contexto donde hace poco se conoció el índice de inflación, que supera el 6%, donde venimos discutiendo ya esta situación de endeudamiento, esta deuda ilegítima contraída en el gobierno de Mauricio Macri, que ahora se firmó un nuevo acuerdo, y queremos pensar con ustedes, para ustedes, por ejemplo, una pregunta que nos viene, y que sería importante pensarla, ¿no? ¿Cuál es el rol de los movimientos sociales y de la mirada feminista en los movimientos sociales frente a esta situación de crisis económica, de inflación, de caída de los ingresos, de endeudamiento? ¿Cuáles les parecen que es el aporte, que es la mirada que se construye de los movimientos sociales? Empiezo con Dina y después seguimos con Rosalía, y acá ya me parece que se está sumando Nati, así que estamos todas. Si querés, Dina, arrancá nomás. Dale. No, yo creo que el 8 de marzo la consigna frente a la deuda con el FMI fue bastante clara, fue una consigna que nos abrazó a todos, que es justamente, ¿no? La deuda es con nosotras, y en primer plano poner, visibilizar las tareas de cuidado, y yo creo que, nada, esa consigna a veces parece pequeña, pero es muy amplia, ¿no? La deuda es con nosotras, que la paguen quienes la fugaron. En ese sentido creo que hemos sido bastante claras, y también creo yo que inclusive desde la UTEP, nosotros y nosotras sobre todo, y siempre me enfoco en esto porque dentro de lo que es la economía popular, en su gran mayoría somos mujeres, y a veces pareciera un discurso, pero es tal cual, somos mujeres las que sostenemos los distintos espacios, sobre todo los espacios de cuidado, ¿no? Que pone muchas veces en el centro una discusión que no se da en todos los ámbitos, que es la reproducción de la vida, ¿no? Y creo que hemos sido bastante claras a la hora de decir, hay una deuda que no la contrajimos nosotras, pero sin embargo va a recaer fuertemente sobre nuestras espaldas, y que esa deuda, más que deuda, es una estafa y hay que investigarla, y que la paguen quienes la fugaron, que no fuimos nosotras claramente, y que sin embargo cuando se habla, no sé, cuando se firmó el acuerdo con el FMI, que siempre en los medios las plagas, ¿no? Se hizo el mejor acuerdo posible. Nosotras sabemos qué significa lo posible. Lo posible significa sobrevivir. Cuando se habla, bueno, no hay una economía que se está moviendo, no hay ajuste, y nosotras decimos, están hablando de Argentina, porque muchas de nosotras hoy no puede garantizar ni siquiera 10 días el morfi en nuestras casas, en nuestros hogares, y que eso realmente se está sintiendo. Por eso creo yo que el feminismo y el sector de la economía popular, creo yo que viene abrazando muchas luchas de manera conjunta, y el 8 de marzo lo pudimos demostrar. Inclusive estuvimos con Lucy intercambiando, me acuerdo cuando bajamos de leer el documento y decíamos, che, cada vez estamos más ordenadas, cada vez inclusive vamos a tener en algún momento de que abrazar una consigna y decir, va a ser nuestro caballito de batalla, y yo me enfoco en un salario básico universal que va inclusive más allá de la economía popular, y que sería un avance bastante grande a la hora de decir, hay que reconocer los trabajos de cuidado, porque esas pintadas que hemos hecho en distintos lugares con esa frase leyenda, que el trabajo en el hogar es trabajo, que no es amor, que es un trabajo no pago,
y que muchos y muchas no entendían de qué se trataba, y que hoy ya no es una frase que queda al aire, que muchas mujeres organizadas y particularmente en sus casas dan ese debate. Por eso creo yo que la consigna de la deuda es con nosotras, fue bastante clara, nos abrazó y que seguimos dando pasos agigantados entre el feminismo, la economía popular, y entendimos que hay una lucha grande y una gran batalla por dar, y que la vamos a tener que dar de manera colectiva, en unidad, porque es la lucha, creo yo, que nos va a dar victorias, y siempre remarco y vuelvo al paro general que le hicimos a Macri, que fuimos nosotras las mujeres, y que fue una consigna que nos abrazó a todas, y estuvimos multitudinariamente en la calle, ¿no? Eso. Bueno, Rosalía, compañera, entonces, escucharte a vos también, ¿cuál es el rol que están teniendo desde la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra en este contexto? Y también la mirada feminista, ¿no? ¿Qué le aporta este tejido que decía Dina, estas consignas, esta forma de construir que nos estamos dando ya hace muchos años, hace varios años, y escucharte entonces? Bueno, ¿cómo andan? Primero agradecer a los compañeros de Emergentes que nos juntan a debatir. Ya hemos compartido, con Nati hemos compartido charlas, con Dina también, con Lucy, bueno, compañeras de andar y de construir también debates y alternativas. Así que bueno, siempre viene bien. Me parece que tenemos que agitar más. Saludo esta consigna de juntarnos, las compañeras que estamos al frente de movimientos territoriales, y que desde una perspectiva feminista podamos pensar la Argentina, ¿no? Podamos pensar no solamente la agenda de las mujeres y de las diversidades, sino pensar la Argentina desde esta óptica feminista, territorial, popular, que es lo que me parece que los movimientos sociales y los gremios como los que estamos acá reunidos es lo que tenemos para aportar, ¿no? Ahí todo lo que decía Dina es algo que ella misma decía, parece nos cansamos de escucharlo, pero es así, digamos, hay como un desconocimiento a la hora de pensar las políticas públicas de la macroeconomía, un desconocimiento de a qué cuerpos golpea con más frecuencia, con más impacto, a qué cuerpos golpean estas crisis, ¿no? Crisis como la que ya estamos viviendo y la que se va a profundizar por el acuerdo con el FMI. Y claramente todo esto que decía Dina, solo lo podemos traer desde los territorios urbanos, en donde se garantiza el plato de comida, se garantizan las políticas de cuidado, y desde el territorio rural, en donde nos organizamos para producir alimentos sanos, y para volver, digamos, a revincular el campo y la ciudad en una estrategia común, ¿no? Y siempre digo lo mismo, que la economía feminista lo que tiene para aportar a la hora de pensar estas políticas de la macroeconomía, del rumbo de nuestros países, tiene que ver con pensar el bolsillo de la ciudadana de a pie, digamos, de la vecina que está ahí, que no le alcanza el mango ni para comprar la comida, y que vive en su propio cuerpo todo lo que está haciendo el ajuste por este modelo económico en la compra de alimentos, en el acceso a la salud, en el acceso a la educación, y que son todas cuestiones que llevamos adelante como trabajo no reconocido las mujeres. Creo que más que nunca se tiene que evidenciar que toda esa carga de laburo, de trabajo, que no tiene remuneración económica, hoy es insostenible. No, siempre cuento lo mismo, ¿no? En el sector rural que produce alimentos, cuando se piensa las horas de trabajo que se necesitaron para producir un cajón de zapallitos, se piensan en las horas de trabajo en la quinta, que en el imaginario colectivo estuvo el hombre arriba del tractor o carpiendo, pero se desconoce totalmente, no solo que las mujeres campesinas hoy también están insertas en el modelo de producción de alimentos totalmente mercantilizados cada vez más, sino que también están todas esas tareas
organizativas, del hogar, del alimento, de los pibes, de las pibas, todas esas tareas que garantiza que la familia campesina se reproduzca al otro día para seguir dándole de comer al pueblo argentino sin acceso a la tierra, con viviendas precarias, dependiendo de insumos a precios internacionales, que con la situación de Argentina eso se dispara más, cada vez somos un país con una moneda cada vez más débil. Todo ese trabajo no reconocido es lo que garantiza que mañana esté la familia campesina en pie para poder seguir produciendo un cajón de lechuga, un cajón de acelga. Entonces creo que esta mirada que nosotras tenemos para aportar es fundamental a la hora de pensar cuáles van a ser las políticas públicas que puedan ahora ya generar un salvataje de lo que se viene, ¿no? Porque el acuerdo ya está firmado, los compromisos están hechos, y yo siempre aporto lo mismo, ¿de dónde se van a sacar los dólares para pagar esa deuda? Bueno, eso también es lo que tenemos que discutir, no solamente la ilegitimidad de la deuda, sino cómo se va a hacer, bajo qué modelo de producción, qué agricultura se va a fortalecer para pagar esta deuda, y creo que la respuesta nosotras ya la tenemos, y hay que también discutir el modelo productivo, ¿no? Hoy discutir precios de los alimentos, discutir inflación, discutir la deuda es discutir el modelo productivo. E insisto, discutir el modelo productivo, el modelo que produce commodities hoy en Argentina, también es hacerlo desde una perspectiva feminista que ponga en cuestión la carga que las mujeres, tanto rurales como urbanas, sostenemos para pagar los platos rotos, para hacer, insisto, en mi sector, que la familia productora siga produciendo aún en contexto de crisis total. Esto nada, para primer aporte para compartir. Bueno, acá finalmente logramos que se conecte Nati, ahí que estábamos medio con mala conexión. Natalia Moracho, diputada. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, militante también del MPD. Y bueno, queríamos consultarte, preguntarte cómo ves esta situación en general y cómo estás atravesando también esta situación, entiendo que nueva para vos, estar en el Congreso, y qué agenda legislativa, por ejemplo, acá decía la compañera Dina, empezó hablando de un salario universal, que también sonó muy fuertemente en la jornada del 8 de marzo, también habló la compañera del proyecto o de discutir quién va a pagar la deuda. Y también Rosalía está hablando de una ley de tierras. Entonces, ¿cómo ves esa agenda legislativa? ¿Pensás que se puede mover? ¿Cómo la estás viendo y qué estás impulsando desde ahí? Bueno, primero que nada, saludarla, agradecerle por el espacio, pedirle disculpas porque tengo muy mala conexión, pero bueno, llega la noche y es medio difícil. Nada, yo creo que estamos en un momento muy difícil. Escuché a las compañeras medio cortado, pero comparto lo que decía, ¿no? La necesidad de pensar un salario básico universal, que ahora lo voy a explicar porque primero quiero hacer un repaso de decir esto, vos contabas recién, de decir que hace muy poco que estamos en el Congreso, y bueno, sí, en diciembre ya va a ser 3 meses, y la verdad que nada, yo me organicé en el Movimiento de Trabajadores Excluidos, y tuve como esa experiencia de organización, y después con el feminismo recorriendo... Nada, un feminismo que nos abrazó. Yo participé en el 2015 y la verdad que cuando me hablaban del feminismo no me sentía representada, pensaba que era un feminismo de clase media alta, donde no llevaba nuestras urgencias, donde compartíamos un montón de cosas y se reconoce el recorrido, pero cuando empecé a militar entendía que no podíamos pensar en un feminismo que nos represente y que nos abrace a todas cuando no teníamos tierra, techo y trabajo, ¿no? Y en ese sentido empezar a impulsar nuestra agenda con participación. Digo, hoy nosotros estamos planteando un salario básico universal y marchamos el 8 justamente llevando esa consigna porque entendemos que tenemos que garantizar mínimamente que la gente pueda comer. Cuando nosotros hablamos que hay más de la mitad de la población que es pobre, tenemos que decir también quiénes son las pobres dentro de los pobres y quiénes son las más afectadas. Yo siempre retomo, ¿no? Una vez vi que una compañera también del Frente Patria Grande me decía, nosotros hicimos dentro del observatorio un análisis sobre el relevamiento del RENAVAP. ¿Qué es el RENAVAP? Se relevaron más de 4.400 barrios populares. Dentro de esos datos se desmenuzó y se sacó el porcentaje también de quién eran las que sufrían más la pobreza, ¿no? Y daban
números increíbles. Más allá de que nosotras que vivimos en el barrio sabemos cómo nos impacta, cómo nos golpea eso, porque sabemos quiénes son las jefas de hogar, quién se hace cargo de los cuidados, cómo nos afecta cuando no tenemos luz, agua, cloaca, que es algo tan básico, o cómo afecta también cuando no llega al Estado, ¿no? Con la salud, con la educación, con el trabajo, con el derecho a una vivienda. Era clave pensar en una estadística que diga y que deje expuesto los datos que, nada, nos daba escalofrío, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los datos de la pobreza también, digo, escucho en este ámbito que me toca caminar nuevo, que hablan muy ligeramente de los datos, ¿no? Y nosotros sabemos que no son números, que son personas, las vemos, las tocamos, las conocemos, son vecinos, son, nada, compañeros, son parientes. Entonces nosotros tenemos que plantear de un lugar, primero demostrando la realidad, porque hay una falta de la crisis social que estamos viviendo hoy. Eso es una realidad. Mucha gente la está pasando mal, muchos compañeros, compañeras la están pasando mal, y tenemos que decirlo, digo, más allá de que yo formo parte de esta coalición, tengo que decir, digo, un poco mi rol es decir, che, las cosas no están tan bien como estamos planteando, sin caer en la antipolítica, que ahora lo voy a desarrollar más adelante, pero decir que las cosas no están bien y que es una violencia pagar los alimentos al precio que están hoy, que tenemos que empezar a discutir que los monopolios concentran los alimentos y que no podemos hablar en un país donde producimos trigo, que el pan esté más de 300 pesos o que la carne esté más de 1.000 pesos, digo, que es imposible, y eso tenemos que decirlo, que es violencia acceder a los alimentos, que la gente y el pueblo no puede comer. Entonces, pensar en un salario básico universal que garantice que la gente tenga un ingreso, ya no para caer en la pobreza, para no caer en la indigencia, ¿no? Que dentro de los 18 años para abajo están contenidos en la UH, de los 65 para arriba en la jubilación, bueno, hay más de 9 millones de personas que no tienen un ingreso, que están en edad laboral, que claramente trabajan, porque nadie vive sin trabajar, es una mentira eso que nos hace creer la derecha todo el tiempo. Que eso dejó expuesto que necesitamos, que se está discutiendo en el mundo, un salario básico universal, que claramente no es un IFE, que claramente tiene que ser permanente hasta que la gente pueda garantizar que tenga un ingreso. Eso por un lado. Después pensar que tenemos que rediscutir esto que hablábamos de los alimentos, que hoy es violencia acceder a los alimentos. Bueno, es violencia porque los monopolios concentran todo, entonces tenemos que aportar y apoyar y como Estado garantizar y acompañar a los pequeños productores que alimentan a nuestro pueblo pensando en una alimentación más sana, pero también en garantizar y reconocer ese trabajo. ¿Cómo? Y bueno, cediendo la posibilidad de que cada pequeño productor pueda acceder a su pedazo de tierra, que pueda vivir en condiciones más dignas. En ese sentido nosotros venimos trabajando en conjunto con Fede, con Itay, que son compañeros del Frente Patria Grande, impulsando también todas las agendas que tengan que ver con si se quiere, reconocimiento de nuestro sector, pero también haciendo y discutiendo hacia adentro de la coalición que la gente lo pase lo menos mal posible. Eso por un lado. Después entender también, digo, que necesitamos políticas públicas feministas que lleguen a los barrios, ¿no? Y tenemos que rediscutir los lugares. Yo la verdad que vengo muy caliente, lo quiero decir, digo, tengo ese changüí de decir lo que me parece, porque la verdad que nosotros no estamos ocupando los lugares por ocupar los lugares, sino porque representamos, y tenemos que decir la situación de nuestros compañeros, compañeras, que necesitamos políticas públicas feministas que lleguen donde tienen que llegar. Hoy tenemos un ministerio donde lo militamos toda y que claramente no nos sentimos representadas, porque faltan políticas que no llegan, pero no llegan también puede ser por no mala leche, digo, por falta de conocimiento. Yo, por lo menos, estoy en estos últimos días cada vez reafirmando más que hay mucha falta de la realidad. ¿Por qué? Porque faltan la gente que tiene que tomar decisiones, tiene que estar recorriendo los barrios, viendo qué termómetro tenemos. Se tienen que dejar de llevar por las estadísticas. Tenemos que ver la realidad y tocarla. ¿Qué quiero decir con esto? El programa de Mi Pieza. El programa de Mi Pieza fue una política pública feminista que llegó a todas las compañeras y que está mejorando la vida. Yo la verdad que llegar a un barrio y ver que las compañeras, lo primero que te dicen es eso, salí en el programa de Mi Pieza. Feliz, ¿entendés? Y esa es la economía que nosotros necesitamos, la economía que se mueve de abajo para arriba. Las compañeras no van a comprar dólares y fugarlo. Compañeras que hicieron, compraron material, le dieron trabajo al vecino porque se ganó la changa, esa plata circuló un poco más en el barrio porque gastaron en el almacén,
Y bueno, y esa es la política económica que nosotros necesitamos y nosotras. Entender que no solamente necesitamos un ministerio, necesitamos compañeras en lugares de decisiones para poder transformar, compañeras que entiendan la urgencia de la necesidad. Primero eso por un lado, y también entender esto, ¿no? Que tenemos que seguir disputando los lugares para poder transformar. Esto no quiere decir que tenemos que ir solamente un bloque de que pensamos igual, ¿no? Que no miramos para los costados. Yo creo que hoy el fin de semana lo discutía con unos compañeros, ¿no? De decir, bueno, pero a veces no compartimos distintas miradas. Nosotros tenemos que pertenecer a un espacio político. Desde ahí impulsar y discutir nuestra agenda. Porque la verdad que 5 convencidos no van a cambiar la realidad y la historia, ¿no? Yo creo que son 2 cosas. Primero, la organización popular, la demanda del sector, la organización y la comunidad organizada, y después también los lugares de poder. Pero necesitamos pertenecer a un espacio político para poder profundizar nuestras agendas. Eso por un lado, más allá de las diferencias que tengamos, yo creo que también tenemos que pensar en lo urgente, que es hoy, pensar cómo vamos a hacer para que la gente la deje de pasar mal, pero también pensar en el 23, que no volvamos a tener un gobierno neoliberal. Y eso es discutir. Y que lo urgente no nos quite lo importante. Yo creo que son 2 cosas. Primero, por un lado, eso, generar políticas públicas que lleguen donde tienen que llegar con la rapidez que necesitamos, y después garantizar también que se discuta la política, porque si no la política se termina discutiendo en otro lado, la terminan discutiendo otros y otras, y después nos quejamos, pero yo creo que es responsabilidad de nosotros como militantes también empezar a discutir realmente que necesitamos políticas públicas feministas que atraviesen a todos los ministerios y que lleguen donde tienen que llegar, ¿no? Gracias, Nati. Entonces, ahí me parece que queda planteada de parte de las 3 también una serie de puntos para seguir también que marcan también una agenda feminista, ¿no? Lo que decía Nati recién, violencia son los monopolios. Nosotras venimos hablando y tratando de hablar en todas las fechas y las medidas de fuerza que tomamos del feminismo, ¿no? Esta discusión de, bueno, ¿dónde está la violencia que sufren las compañeras? Y también ahí decía Nati muy claramente, hay una violencia que sufren cotidianamente con estos precios y que está ejercida por corporaciones y por monopolios, como también lo decía la compañera Rosalía, que una tarea importante del feminismo es visibilizar quiénes sostienen esa economía doméstica, y discutir el modelo productivo y discutir de dónde se van a sacar los dólares. Y acá les quería preguntar a las 3, cómo ven esa discusión, ¿no? De cómo seguir organizando la discusión en contra de la deuda en sus impactos, pero también de una agenda propositiva en relación a qué tienen que hacer los movimientos en relación a la deuda, ¿no? Me parece que ya varias dijeron, y la otra pregunta que les quería decir que les quería preguntar es cómo ven esta discusión de que hay cierto consenso de criminalizar la protesta social, que también viene atado a algo que decía Nati, que también decía Dina, esta idea de que los planes no son trabajo, ¿no? Y se da todo al mismo tiempo, ¿no? Se da al mismo tiempo en el que hay que discutir la deuda, y en el mismo momento en que se discute una deuda que, como decían ustedes, no se usó para nada que tenga que ver con la necesidad del pueblo, paradójicamente, en el mismo momento que estamos discutiendo esa deuda, se empieza a criminalizar y acusar a los movimientos sociales como si fueran el problema del país. ¿Cómo ven esa situación? ¿Cómo ven que se puede seguir organizando el conflicto para que no seamos nosotras y nosotros quienes paguemos esa deuda, y además para ir también generando una agenda de ofensiva, ¿no? No solamente estar defendiéndonos de la criminalización de la protesta y de esta idea de que los planes sociales no serían trabajo, ¿no? Quería conocer la opinión de esos 2 temas, ¿no? Empezás vos, Dina, hacemos una vuelta más y no les vamos a robar mucho tiempo más porque quedamos en que era 1 horita. Bueno, mira, creo que nosotros frente a más que deuda, nosotros decimos que fue una estafa, ¿no? Que fue una estafa y que no es una deuda y que la paguen quienes se la fugaron, porque esa guita no llegó a los sectores populares, claramente, no llegó a los bolsillos de muchos y muchas. Sin embargo, como decía la compañera Rosalía, se lleva adelante un acuerdo
pero hubieron posiciones, por lo menos la nuestra fue bastante clara en decir que no estábamos de acuerdo, que a esa deuda había que investigarla, inclusive hace muy poco formamos el CADI, quienes estamos participando adentro, porque nosotros somos bastante claros y queremos que eso también sea claro, que cuando hablamos de una deuda interna, hablamos, no sé, de pibas que no tienen acceso a derechos básicos, hablamos de los 18 millones de pobres que hay hoy en Argentina, hablamos de los barrios que mencionaba la compañera Nati, que aún hoy, en un 2021, no tienen cloacas, que no tienen agua potable, ¿no? Y hablamos de la alimentación, que es una violencia, pero que se siente todos los días, constantemente, ¿no? Y sobre todo nosotras las mujeres, que somos las que, muchas de nosotras somos jefas de hogar y que tenemos que salir a comprar, y hoy te compras una leche y no sabes a qué precio está mañana, ¿no? Y de nada, como desde nuestro sector hemos remarcado bastante bien eso, y creo que se viene hablando mucho, a ver, y ayer inclusive salí de una entrevista y leo una nota de CUFLAS diciendo, bueno, la UTEP es un sindicato de pobres, y la verdad que a veces escucho un montón de funcionarios hablando y digo, pareciera que no viven en la Argentina, ¿viste? O pareciera que nos quieren echar la culpa a nosotros de los 18 millones de pobres que hay en la Argentina. Pará, y se quieren enfocar en 1.200.000 personas que cobran un salario social complementario, en vez de ponerse a discutir en serio que para eso están en donde están, ¿no? A ver, gente, pónganse a laburar y a redactar políticas universales que lleguen realmente y que le dé respuesta a los 9 millones de personas que se anotaron en el IFE, que ni siquiera el Estado lo tenía en la cabeza. O sea, no tenían ni siquiera margen, o sea, no podían dimensionar que iba a haber 9 millones de personas anotadas en el IFE. Pero, sin embargo, nos llaman vagos, planeros, extorsionadores, y me parece muy grave por distintas cuestiones. Primero, somos trabajadores y trabajadoras de la economía popular. No pueden desmerecer a una economía que nos dio respuesta a muchas mujeres, sobre todo a muchas mujeres que nos inventamos nuestro propio trabajo, que llegamos a la economía popular con una mano adelante y con otra atrás, cagándonos de hambre, y encontramos respuestas donde el Estado no los dio, ¿sí? Segundo, que es grave criminalizar la protesta, que es un derecho constitucional, porque pareciera que muchos políticos no estudiaron la historia de su propio país, porque pareciera que la protesta, no sé, es algo malo cuando los pobres salimos a protestar, pero cuando salían los antivacunas, no, hay que salir con saco y corbata, bien vestiditos, rubiecitos, ahí está bien, pero cuando un pobre sale a decir, che, acá hace falta derechos, ahí son malos. Pero también algo muy grave, compañeros, es que estamos a poco de que se cumplan 20 años de la masacre de Avellaneda. No puedes agarrar un micrófono y instalar un mensaje de odio, porque es bastante grave, porque nos hace recordar mucho a lo que pasó hace 20 años atrás. Entonces no podés andar en un micrófono, tenés que tener mucha responsabilidad a la hora de dejar un mensaje de odio, porque eso puede ocasionar un montón de situaciones graves. Después, que usamos a los pibes, ay, pará, hablás de usar a los pibes cuando muchas de nosotras, en todos nuestros espacios de trabajo, construimos espacios de niñeces, para que muchas de nosotras podamos trabajar, podamos estudiar, ¿sí? Entonces, me parece gravísimo lo que están haciendo. Ahora, ¿por qué no se ponen realmente, en vez de estar llevándonos siempre a querer discutir la pobreza? Y la verdad que nosotras ya nos cansamos de discutir la pobreza. Nosotras ahora queremos discutir la riqueza y cómo se reparte la torta, ¿sí? Y quién realmente se lleva la tajada más grande, que no son los sectores populares. Entonces, tenemos que empezar a discutir en serio. Y discutir en serio, ¿sabes qué? Ponerse a investigar la gran estafa, porque el pueblo no se tiene por qué hacer cargo de pagar 45 millones de dólares que se la fugaron otros y que, sin embargo, no se atreven a meterle la mano al bolsillo. Pero, ¿de qué estamos hablando? O sea, enfóquese a discutir en serio. No somos planeros, no somos vagos, no somos planeros.
somos al contrario, un sector que cuando sale a luchar a la calle, porque es el único método de lucha que hay, no hay otro, porque para los pobres no nos dan los grandes canales de televisión, solamente saben poner placas en vez de venir a conocernos. No, entonces hay que discutir en serio y en verdad tendría que ponerse a investigar dónde están esos dólares, ¿no? ¿Dónde se fueron? Y que realmente quienes se la llevaron en pala, porque en los 2 años de pandemia también se la siguieron llevando en pala, que la paguen ellos. ¿Por qué la vamos a pagar nosotros y nosotras? No es justo y vamos a seguir planteando que esa deuda se investigue, ¿sí? Y quienes compraron dolaritos, que paguen ese impuesto y que con esa guita empecemos a dar respuesta a la deuda interna. Y cuando hablo de una deuda interna es esto, que empecemos a discutir en serio, porque como decía la compañera Rosalía, ¿por qué no generar derechos a estas mujeres que están trabajando, no sé, la tierra, ¿no? ¿Por qué el Estado, en vez de estar discutiendo con las grandes empresas que son formadoras de precios, los que están especulando constantemente con los alimentos, con los precios de los alimentos, ¿por qué no se ponen a discutir con las compañeras de la UTT? ¿Por qué no se ponen a discutir con el sector rural dentro de la UTEP? ¿Por qué no se ponen a discutir realmente con quienes sí venimos dando respuesta? Porque te pongo un ejemplo bastante claro. De octubre para acá no se están llevando los alimentos a 20 provincias. ¿Sabes cómo se da respuesta en esos comedores y en esos merenderos? Bueno, las compañeras que mencionaba Rosalía, compañeras que están trabajando la tierra y que con esos alimentos se está garantizando el Morphy para muchos pibes y pibas en nuestros espacios de trabajo y en nuestros espacios de estudio como son los bachilleratos populares. Entonces hay que discutir en serio, como decía la compañera Nati, y tenemos que empezar a ocupar espacios. ¿Por qué? Porque si no, seguimos dejando los espacios donde se cocinan las papas, donde realmente se toman las decisiones, vienen otros a tomar decisiones por nosotras, y en nosotras esto necesita la compañera. No, por eso yo aplaudo que la compañera Nati, que Fernanda, que Carolina, que todas las compañeras, Rosalía desde su lugar, yo desde mi lugar, Lucy, Verónica y todas las mujeres que hoy estamos en lugares representativos, demos esta lucha, porque eso es justamente avanzar hacia una conquista de a poco. Pero compañeras, yo sé que lo vamos a lograr porque hay mucha fuerza para poder dar la batalla. Así que nada, gracias y bueno, por supuesto a disposición siempre para salir a pelear como hay que hacerlo, en vez de estar peleando desde una pantallita o redactando política de mierda sentado desde una comodidad. Gracias, Dina, qué power. Bueno, Rosalía, entonces, retomando un poco esta discusión, ¿no? De cómo se da la discusión de la deuda al mismo tiempo que se intenta criminalizar la protesta social. ¿Qué pasa ahí? Bueno, la verdad que las compañeras ahí dejó la papa caliente, hablando de la papa, dejó la papa caliente la Dina. A mí me parece que hay que hacer una fuerte autocrítica también, ¿no? Uno se hace cargo del campo popular en el que estamos insertos, de que tenemos que construir progresismos que realmente sean progresistas, porque en términos, digamos, de las políticas públicas que pueden discutir este modelo productivo que produce la violencia de los alimentos, que decían las compañeras, cuando se tuvo o se tiene la posibilidad de discutir, ya sea con la posibilidad de la estatización de Vicentín, ya sea avanzando en la ley de acceso a la tierra, propuestas muy concretas que pueden hacer que hoy, mientras seguimos dependiendo sí o sí de políticas públicas que garanticen ese piso básico de no caer en la indigencia, como decía Nati, mientras tenemos que ir generando la autonomía, ¿no? La construcción de un proyecto de soberanía nacional, de soberanía política, económica, alimentaria, que parece que nunca se arranca, ¿no? Y en este sentido, inclusive el gobierno actualmente no da pasos de avance, al contrario, da pasos de retroceso que a mí me parece
a nosotros, nos parece que termina incidiendo en que la gente hoy esté pagando los alimentos al precio que los paga, ¿no? Aumentaron de enero a marzo 3 veces, se triplicó el precio de los alimentos. ¿Por qué? Porque no terminamos dando algún paso de avance en, insisto, políticas concretas como la ley de acceso a la tierra, ¿no? Nosotros siempre damos un ejemplo muy claro. Una familia accediendo a la tierra propia significan alimentos sanos para 130 familias, digamos. Ahí si sacás la cuenta tenés un ejemplo de cómo abaratar costos en el precio de los alimentos, cómo generar calidad de vida a un sector que lo viene planteando hace tiempo, y cómo poner el alimento no como una mercancía, sino en función social. Nos cansamos de desarrollar propuestas, como dicen las compañeras, política pública en el territorio, con los pies en la tierra. A mí me parece que lo que marca las compas y que venimos compartiendo también es un tema. Cuando uno ve las mesas de negociación sobre el precio de los alimentos, o sobre los acuerdos con el FMI, o sobre distintas políticas que hacen a la vida de millones y millones de argentinos y argentinas, cuando vos lo ves, son todos hombres de traje, blancos, ¿no? Hay como determinado perfil, y me parece que también ese es un tema, ¿no? Que tiene que ver con de dónde venimos aquellos y aquellas que estamos sentados o sentadas en espacios como en el que está Nati hoy, o como el que están muchos y muchos funcionarios, que hay un origen de clase que me parece que hay que discutirlo, ¿no? Hay muy poca presencia de mujeres, hay muy poca presencia de mujeres trabajadoras, ¿no? Por eso también hay que aplaudir el rol que está jugando Nati hoy en el Congreso. Es bienvenido y tiene que haber más. Ese también es un tema que apoyamos y que hay que desarrollar. El Comité por la Deuda Interna, como acreedores y acreedoras de la deuda interna, me parece que es una iniciativa excelente, me parece que hay que ir por ahí para poder discutir qué pasa, quiénes son los responsables, y cuánto dinero, cuánta torta de guita significa todo eso que podría ir en políticas públicas. Políticas públicas no solo que vayan a contener la situación de emergencia hoy, ¿no? Que los pibes y pibas puedan comer, y que no haya nadie por debajo de la línea de pobreza. También hay que invertir en políticas públicas transformadoras del modelo productivo, que queda totalmente demostrado que genera trabajo. La agroecología genera trabajo y salud, y territorios que se vuelven a reconstruir. O sea, el cambio climático ya no es joda, no es una cosa que, el manual en la escuela. El cambio climático llegó hoy, hay sequía y hay mujeres populares, mujeres trabajadoras, mujeres campesinas, que quedan totalmente endeudadas, en crisis, a la quiebra, porque perdieron todas las cosechas por la sequía. Entonces, la agroecología genera laburo, la agroecología genera la reconstrucción de esos ecosistemas que se hicieron mierda gracias a la soja, gracias al modelo de devastación, de desertificación, de desmonte. La posibilidad de acceder a la tierra produce más alimentos y genera también que no esté concentrada la producción y el modelo productivo en determinados puertos de Argentina, y que parece que Argentina es Buenos Aires y el resto no importa. Es pensar de nuevo el territorio desde una perspectiva de justicia social. Y me parece que esto hay pruebas suficientes de cómo se piensa la urbanización de los barrios, de cómo se piensa los territorios rurales, y las construimos desde abajo, ¿no? Los compañeros y compañeras que estamos ahí en estos territorios. Me parece que, insisto, tenemos que discutir de dónde van a venir los dólares para la deuda, tenemos que discutir también y poner en evidencia que va a ser la intensificación del modelo de producción de los commodities, de ahí van a sacar los dólares y va a terminar, se va a profundizar todo lo que tiene que ver con la degradación de los territorios y de nuestras vidas, ¿no? Aclarando siempre esto, no solamente de los territorios, sino es de nuestras vidas. Por eso digo que también hay que llamar a una real construcción de un progresismo, que seguramente va a ser amplio, como decía Nati, no vamos a estar todos 100% de acuerdo, pero tampoco le vamos a llevar toda nuestra riqueza al enemigo, ¿no? Y esa es la discusión, como decía Dina, hay que discutir, no hay que discutir la pobreza, nos están entreteniendo con esto
las migajas que significan muchas veces estos planes sociales, mientras lo que hay que discutir es la riqueza, es por qué no puedo comprar la leche, por qué no puedo comprar el pan, por qué no puedo comprar carne, quiénes son los que integran esa cadena y qué es lo que está pasando, que son los verdaderos poderosos de un país que se fundó en función de eso, ¿no? De un puerto en Buenos Aires y el resto de los territorios no importan. Así que saludo también la creación de poder discutirnos y pensarnos como acreedores y acreedoras de la deuda interna. Ahí estaremos nosotros como UTT también seguramente, y bueno, las abrazo y a seguir el debate. Nati, unas reflexiones, bueno. Igual me parece que me va a quedar tiempo para hacerles una ronda cortita, y así se termina de quemar la papa con Dina. Bien. Nada, comparto lo que decían las compañeras, ¿no? Yo creo que es muy importante esto que decía recién, ¿no? De la creación del comité de que se investigue la deuda, que van a participar de derechos humanos, distintas organizaciones, pequeños empresarios, feministas. Digo, nosotros tenemos que pensar en eso, digo, investigar la deuda, porque claramente es una estafa y que nosotros no podemos acostumbrarnos que los gobiernos populares paguen la deuda cada 10 años, ¿no? Todo lo contrario, poner la paga el gobierno, la paga el pueblo, y entonces nosotros tenemos que entender de ahí que tenemos que investigar esto, que esa plata claramente, como decía Dina, no fue a ninguna política pública, que no nos llegó. Digo, no vamos a cansar de decir eso en todos los lugares que tengamos la posibilidad de expresarnos, porque es una realidad y porque sabemos que, en fin, la terminamos pagando nosotros. Por eso creo que está bueno decirlo, enojarnos, pero también creo que tenemos que salir con propuestas por arriba, y yo creo que una de las propuestas por arriba es la que hizo Cristina del Senado, de pensar en que se arme un fondo, justamente para pagarle el fondo. Es medio feo el nombre, pero buscar los dólares que están afuera, que no están declarados, para que se empiecen a hacer cargo, es lo que nosotros decimos, ¿no? Que los que más tienen se empiecen a hacer cargo de esta situación, de esta crisis social que estamos viviendo, que la gente la está pasando muy mal, y que claramente a nuestro sector y a los últimos y las últimas de la fila no se le puede exigir más. Pero creo que decirlo y hacerlo con una propuesta que salte por arriba de esta crisis que estamos viviendo hoy, tenemos que bancarla y tenemos que salir a decir que es por ahí, que necesitamos que los que más tienen tengan el esfuerzo, porque si no nos hacen creer todo el tiempo que la pandemia del macrismo, que la pandemia del COVID y ahora el Fondo Monetario, todos perdimos. Y la realidad que no. La realidad es que se abrió mucho más la brecha de desigualdad, los más ricos, los pobres más pobres, ¿no? Y hay que decirlo, hay que discutirlo. No hay que enojarse porque el que se enoja pierde, pero hay que enojarse si se quiere, dando discusiones profundas para poder transformar. Comparto lo que decían las compañeras y también siento que este discurso de odio que intentan instalar todo el tiempo en contra de los que menos tienen, que necesitan una asistencia del Estado, frente a eso, nosotros tenemos una propuesta concreta, que es la del salario básico universal, que lo explicábamos recién. Después lo que tiene que ver la economía popular, nosotros necesitamos que se reconozca ese trabajo genuino, por eso no me voy a cansar de invitarlo a cualquier productivo, que vengan, que vean cómo trabajan los compañeros, las compañeras, que trabajan mucho más de las horas que le corresponde, porque lo hacen con un compromiso y con una necesidad también que es mucho más grande, ¿no? Porque no llega, digo, ese salario que complementa lo que uno genera. Los cartoneros lo que juntan, bueno, aparte es el salario social complementario. No es que la gente vive con 16 lucas, eso es, digo, no lo cree nadie, pero la gente que no la pasó mal, que no necesitó tener una asistencia, que no necesitó que el Estado acompañe, es muy difícil que lo entiendan, porque no salen de la burbuja, porque le instalan todo el tiempo, los medios de comunicación especialmente, una política, una mirada muy individual, ¿no? De que cada uno se salva según el esfuerzo que genera, ¿no? Entonces, según el esfuerzo que genera, tenés tu casa, según si te esforzás más, tenés un auto, y si te esforzás más, no sé. Entonces nosotros tenemos que discutir eso, que necesitamos un Estado que acompañe, que necesitamos un Estado presente, y para eso, justamente, necesitamos rediscutir el rol que tienen las organizaciones sociales, los movimientos sociales, que están en el territorio. Digo, si esto no se fue a la mierda, es porque había organización, porque las organizaciones le dieron de comer a la gente que no tenía un ingreso fijo, porque la organización hizo que los compañeros se organicen en distintos productivos y que se emerja la economía popular, digo, donde en el mundo te está excluyendo del trabajo formal,
Digo, nosotros supimos entender ese proceso por la necesidad o como quieran llamarlo, pero nos inventamos nuestro propio trabajo para salir adelante. Bueno, hoy necesitamos un Estado que acompañe, pero que acompañe con guita, que reconozca ese trabajo, porque nosotros ya tenemos trabajo, necesitamos que esté pago, que esté bien pago, necesitamos que los productivos tengan las máquinas que necesitan, y la ropa, y la obra social, y todo lo que tiene un trabajador, ¿no? Eso por un lado. Yo creo que hay que dar una discusión con la sociedad también, de que entiendan de que todo el tiempo nos hicieron creer que de esta pandemia íbamos a salir más solidario, que el mundo iba a salir más solidario, ¿no? Y la verdad que no, que al fondo le chupa un huevo, que al fondo no le importa el pueblo y que el fondo es un ente que no es independiente, es un ente político también, que te condiciona y que todo el tiempo te condiciona económicamente y políticamente también. Por eso que tenemos que estar preparados. Primero para decir que está todo mal y que tenemos que rever estos 2 años que nos quedan, cómo hacer para generar políticas públicas que lleguen a todo lado, haciendo que la gente deje de pasarla mal. Y segundo, después entender que nosotros tenemos un enemigo en común. A mí me tocó votar la ley del acuerdo con el fondo y yo fui muy clara, ¿no? Diciéndole que nosotros no estábamos en contra, que estábamos en contra y que generaban esas políticas. Bueno, eso ya pasó. Nosotros tenemos que pensar ahora cómo vamos a hacer, primero para discutir que esa deuda la paguen los que más tienen, y después pensar que la gente no la pase mal. Ahora, nosotros tenemos muy en claro que los enemigos de nuestro pueblo están afuera, entonces tenemos que pensar en una estrategia también en contra del Fondo Monetario, en contra también de todos los monopolios que nos quiere condicionar y que quieren hacer que todos los gobiernos populares tengan un retroceso. Yo creo que tenemos que pensar en una mirada en común. Creo que es muy importante seguir generando organización popular, que la comunidad esté organizada y que entienda también que tenemos que tener memoria, ¿no? No podemos retroceder para atrás. Yo creo que, y estoy convencida que necesitamos política de tierra, techo y trabajo, no nos vamos a cansar de decir eso, y necesitamos política feminista también, así que celebro este espacio, le agradezco, creo que, alto panel, la escuchada Dina, la compañera, todos son, la verdad que venimos trabajando mucho, que para nosotras también, digo, que tenemos la posibilidad de por ahí estar en una radio o en algún canal, expresar también lo que nosotros representamos, y que creo que falta mucha esa representación, ¿no? Necesitamos más compañeras en lugares no solamente de la gestión, del Estado, discutir internamente también, que dejen de hablar por nosotras, que nosotras tenemos voz propia y que la transformación es de abajo para arriba, no hay otra. Bueno, gracias compañeras. A ver, queda poco tiempo, creo que quedaron todos los temas planteados. A mí me parece que la verdad que la composición de panel es espectacular y lo pienso también desde que también es una conversación posible a partir de también de todos estos años que estuvimos en la calle en diferentes instancias desde los feminismos. Como decía Dina, construimos consignas en común, empezamos a hacer todas estas narraciones de quiénes son las que sostienen la crisis, y desde un punto de vista en donde también estamos cuestionando la riqueza y también estamos cuestionando el modelo productivo. Así que me parece, que la verdad que todas las intervenciones fueron muy potentes y que creo que quedó muy, muy bien planteado desde varios puntos de vista cuál es la agenda común desde los feminismos en este tejido también tan potente con la economía popular, pero que también los feminismos muchas veces nos permiten por ahí dar disputas al interior de las organizaciones, porque no siempre hay referentes tan importantes mujeres, ¿no? En todos los espacios, en la Cámara de Diputados, en el sindicato, en la Unión de Trabajadores de la Tierra, en la UTEP. Creo que también somos un producto de esas luchas feministas, y bueno, celebro que poder generar esta conversación con ustedes, donde creo que hay un montón de tela para cortar para lo que queda del año y también un horizonte muy claro para los feminismos, porque creo que todas quedó muy claro que queremos hacer feminismo popular. Así que, compañeras, dejo por acá y les agradezco y les mando un abrazo fuerte. Y bueno, se me quemaron todas las papas y me dan muchas ganas de seguir haciendo cosas, la verdad, escucharlas. Gracias, compañeras.
Cortamos acá entonces. Un abrazo. Grande, gracias por estar. Chao.